¿Ya? Bien, tercera pregunta, entonces se refiere al comportamiento sísmico. Mira, puedo comentarte que el comportamiento sísmico es excelente porque se trata de muros en las dos direcciones que tienen una alta rigidez, es decir, las deformaciones van a ser muy pequeñas, y por eso mismo su criterio de que tienen una ductilidad baja, limitada, no es alta como suelen necesitarla los pórticos, que sí se deforman y requieren por eso mismo muchísima ductilidad. Estos muros requieren muy baja ductilidad justamente porque tienen una alta rigidez. Yo recuerdo una experiencia de un sismo que hubo en Colombia en el año 1979, que visité unas obras en las que con la empresa que estaba trabajando en ese momento teníamos que inspeccionar. Estas obras estaban completamente sueltas, es decir, estaban construidos los muros y las losas del entrepiso, todas completamente sueltas, de tal manera que se necesitaban unos conectores por los muros de arriba abajo para que hicieran pues esa ligazón, ¿no?, continua. Bueno, pues sin esa ligazón se presentó un sismo que ha sido de los más fuertes de Colombia el siglo pasado, el año 79, hubo muchísimo daño en gran cantidad de edificaciones de distintos estilos en una zona central de Colombia, que se llama la zona cafetera, y a estos edificios no les pasó absolutamente nada, es decir, la gente estaba aterrada. Yo pensé, porque había ido poco antes a visitarlos, pues aquello se cayó porque era una carta de naipe que estaba suelto y no les pasó absolutamente nada. Es decir, veo como casi que sin ningún refuerzo adicional, sin ninguna conexión vertical, pues se comportaron bastante bien. Y se entiende pues por eso que decía que hay muros en las dos direcciones y que absorben pues los esfuerzos de corte principalmente, que se presentan muy poca flexión, y entonces son excelentes sísmicamente. Pero por eso mismo se requiere un cuidado muy especial en el diseño, y yo diría principalmente en la construcción, porque al fin y al cabo en el diseño pues hay las normas hoy en día dan unos valores mínimos, ¿no?, y entonces si se cumplen esos valores mínimos de refuerzos y de detallamiento, de confinamiento en los bordes, pues se van a comportar bien. Pero algunos estudios realizados indican que en las esquinas hay que colocarle sí, algún confinamiento es muy útil, sobre todo en donde cambian de dirección los muros, que van perpendiculares más o menos. En esas esquinas pues es muy fácil que los bordes requieran algo de ductilidad, por eso es conveniente colocar esos confinamientos. Pero también te puedo presentar un ejemplo que ha sido el más caótico del país recientemente, y que justamente obedeció a una muy mala calidad en la construcción. Seguramente recordarás un edificio de 28 pisos en Medellín que colapsó sin necesidad de sismos ni nada y comenzó lentamente pues a derrumbarse, a presentarse agrietamientos muy grandes. Allí lo que sucedió es que en unas pantallas de concreto que se habían fundido hubo muy mala construcción, por un lado porque llovió y no siguieron haciendo, pues el maestro que estaba encargado de la obra más o menos siguió sin tener cuidado de esto. Luego utilizó un cemento pasado también que estaba reciclado. Bueno, el hecho es que para estos 20 y tantos pisos, pues en el cuarto piso había un punto débil y sin necesidad
de un sismo, pues se vino abajo el edificio y ha sido conocido por todo el mundo que en Medellín hubo un desastre tremendo en un edificio justamente de muros por una pésima construcción, ¿no?, la calidad. Entonces, un punto muy específico en donde muestra que es definitivo, especialmente en la construcción, tener un especial cuidado. La cuarta pregunta, la norma NSR10 especifica algo relacionado con la calidad de la construcción. Sí, la norma colombiana del año 2010, NSR, norma de sismo resistencia, da muchas especificaciones sobre el número de pruebas, por ejemplo, de núcleos que se deben hacer a los concretos, la calidad de la colocación en obra, tiempos en las que se puede tener como mucho antes de la fundición en almacenamiento los materiales, controles posteriores, ¿no?, que se deben hacer, y obliga a hacer una supervisión. Esta obligación, justamente antes del incidente que mencioné hace poco de Medellín, del edificio de Medellín, antes de eso solo se obligaba a las entidades oficiales o los bancos, obligaban esa supervisión a empresas grandes que hacían crédito, pero para el constructor privado no era obligatorio. Ahora ya existe una obligación de una supervisión, y eso viene directamente siguiendo el espíritu de la norma NSR10. Sí. Bueno, muchas gracias.